Ihiyetiri arquitectura, nampitsiki Amazonía, irointi ibetskakoyetiri, ihiyetiro construcción ecológica, aisatimeca, yamenakoyetiro, haku kanta cosa notari nampitsikira, iba avisa heitiniri, ashihani tachari, iyotakairi, itomipe, iroiteitake, kempoyako heitirori, iyotanepe, acharineitepe. Ibetskayetiro pankots payeni tema anta saraka mashtat ehatsita anta mishiki ikanta heitara sek heitit ipiako heitaro yame heitari irirori payeni. Avirono shanika, naro Denis Contreras, no kovino tsipachampi, ayo heitan tiarori. Aviro, no paita Cintia González, no tsipa heichami ero kapayeni ayo heitero. Nos encontramos en el Museo Etnográfico Amazónico Pío Asa. Este espacio cultural alberga el conocimiento de diversas culturas de la Amazonía del sur oriente peruano, Machiguenga, Arambuc, Ezeja y también nuestros hermanos Yines. Queremos contarles que en este recinto contamos con una representación de la casa, principalmente del pueblo Machiguenga, que es el grupo mayoritario de este territorio ya mencionado. Esta casa está realizada por 4 bases importantes en su arquitectura. Estamos hablando de 4 troncos verticales que van a dar la base de toda la construcción que es ovalada de esta casa, vivienda que va a servir como cocina o como lugar de espacio para que la familia interactúe. Recordemos que los pueblos amazónicos no se apegaban a las casas en su momento, sino que en realidad también podían estar fuera de sus casas. Y también contarles que el diseño arquitectónico de las casas de la Amazonía pues empezaron siempre al ras de la tierra. Es a raíz de los diferentes contactos, de los diferentes lugares que empezaron a hacerse otro tipo de diseños con tarima. Entonces ahí vamos a encontrar una diferencia en cómo podemos encontrar casas tan tradicionales como las que tenemos aquí representadas y que estamos viendo, estas que vienen construidas con estos 4 palos, troncos de base, pero que también está revestida con caña de pona y con palmeras en el techo para poder cubrirse. Entonces esta casa va a servir como un recinto particular y especial de este pueblo en particular, que como ustedes están viendo, también hay ahí una representación de cómo la familia puede integrarse dentro de la fogata, en una cocina, ¿no? Tienen también objetos del hogar, tienen hamacas, tienen varias cerámicas propias para poder hacer el uso, ¿no? de las costumbres propias de este pueblo. Y ahora vamos a escuchar 4 especialistas que nos van a explicar mucho más acerca de la arquitectura amazónica. Mega capichkitay kivantachay Boris Pretel. Y quien gitatacota es que ves pairan nampitz, bancots paine andan nampitz quitos. Hatita que canta y ves que de bancots paine anda bele. Maro tiene no shaninka, capichkitay de cano que gitatacaba querida Boris Pretel. Kitay teri Boris. Buenos días, Boris. Bienvenido al programa Ashi Añane. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Coméntanos sobre la evolución en las construcciones en las viviendas de la Amazonía peruana. Las viviendas de la arquitectura amazónica se han transformado desde hace muchos años, desde la época del virreinato, cuando los misioneros llegaron, digamos, a la Amazonía
Ellos trajeron nuevos materiales que permitieron un poco a las culturas amazónicas transformar los procesos constructivos, ¿no? Pairani, yaredan tapacari, virreinato español, poñasta. Dirori payeni yamakero meca, y ves canjantarori pancozzi o cameta pero tanchari, y dita que dirori amakerori. Luego de esta época, digamos con la modernidad, la industria creó materiales distintos como la calamina, el ladrillo, el cemento, que permitieron, digamos, transformar la arquitectura, digamos, amazónica. En Iquitos, por ejemplo, hubo una industria inicial de ladrillo, ¿no? En la época del caucho. Aredan tapacari tema antanan, bitzquiquitos, tema industrias, amakero, vetzcakero, ladrillos, calaminas, y vetzcanjaro iban copayene anta, tema añakero pairani, y ahora cari pero tantari yantabaita kaitiri y ahora atiri payeni, ahora le tapacari canti, época de caucho. Esto permitió que Iquitos sea la primera ciudad donde se construya masivamente con ladrillo, antes que Lima, que recién a partir del 40, del terremoto del 40, acá comiencen a construir más con ladrillo. Pairani, tema onigantagari antaroite irimash que usar de 40, tema intacanta na ivetska iba metero pancotsi intanakaro anta nampitski Iquitos, poñasta, llama antakaro jaka irimash. En la actualidad, digamos, todos estos nuevos procesos, estos nuevos materiales han transformado la arquitectura tanto urbana como ribereña en la Amazonía. Aredan tapacari mecoca, iba metero ivetska pancotsi payene, tema iba metero anta, sekhetita inampitsteki, arregante ribereñas, urbanas, dotaque, yantaitiro oka, ivetska yetro pancotsi payene. Y en lo personal, profesional, ¿qué tipo de arquitectura y diseño especial han diseñado allá en la Amazonía? Pues realmente la producción arquitectónica en la Amazonía es muy amplia y diversa. Cada cultura, digamos, tiene sus métodos y tiene una estética propia, lo distingue. Y ves que hay tanta simatsi, canta hateri irirori, y ves que hay tiro, y banco payeni, y pasine hateri irirori, cantara sekhetenta, y nampitsteki payeni, y ves que irirori, y banco. Tal vez la diversidad de los tejidos, de los techos, de las hojas secas, es un distintivo, ¿no? En el siglo XIX, digamos, un misionero, Paul Marcoy, encontró hasta 4 tejidos distintos en una sola zona, ¿no? Pairani, karata que yaren tapakari, dirori yora, kanti anta, inampitsteki sekhetenta, atiri, Amazonía, que ñapagro karati, oti, pashni yetiro, ivetska yetiro, y banco te mañana que rora, y ivetska andaro con piroshi, o poñasta pashni paye. O el uso del tamshin, que es una liana natural que hasta ahora se continúan empleando en algunas culturas, en algunas sí. Y ves que tema añago takiri irirori, y ves que pinturo, ahora ya yetiro tan pishi, rohatita, meca, irirori, yantiro, y ves que yetiro, y se queda y nada se que vayan. En Belén, háblame sobre los diseños de cómo están construidas las viviendas en Belén, ¿no? En Belén se puede distinguir, digamos, inicialmente 2 tipos de construcciones, las viviendas en balsas y las viviendas en palafitos, ¿no?
estas son construcciones, digamos, originarias amazónicas. Anta Belén ki okarata ke apite, ibets ke de pankotsi, aña que lo hatuta, shinchipaki, puñasta, aña yetiro ara, ibets ke yetro ibango payen. Esta arquitectura, digamos, inicial se transformó con los nuevos materiales que le comenté, el ladrillo, la calamina. Desde el comienzo, en los 50 hasta el momento, digamos, estas viviendas ya han cambiado, ¿no? O sea, tienen características más de la vivienda en el centro, por así decirlo. Ibets ke anta garol para ni pankotsi ka tema llamaita que na pita bajero cada queri, llama que calamina, tema puñasta ladrillos. Ivetska pero tanchario, oshits pero tanchario ara ero pariantatsi, y lo que iba meta pero tenta carori y lo hachita meca. Las viviendas sobre los que están muy lejos, como la investigación que has hecho, cómo están diseñados. ¿Es diferente de la ciudad? Explica. Hay una diferencia, digamos, entre la arquitectura de las zonas ribereñas, por así decirlo, de las culturas amazónicas que están alejadas de la ciudad, que mantienen, digamos, en muchos casos ciertas tradiciones constructivas, muchas técnicas y mucho de su arte, ¿no? de su estética. Sega tsiri nampitski puñaste, sega tsira inampitski payen atsite oshawaka, ivetska itri ibanko, tema irirori, ivetskiro, ta shak ikanta heitara iriru yame heitara, ti piako heicharo ikanta heitara, iseg heitsi irirori inampitski payen. Sin embargo, con el turismo y el comercio, las culturas amazónicas han adoptado sistemas constructivos de la ciudad, digamos. Aretan tapa karime ka ikiban llora turista payeni, tema meca irirori payeni, ivetska kero meca ishakaro ibanco, o cantara pancots paine, ivetska yetido, saiga tsire nampitski. Paso en que ataroete. Muchas gracias. Gracias a ti. Belén de Mesón, irointi arquitecta, aisati especialista, otima que era betzikakotanzi peti matsirin nampitsiki Amazonía, irota que oyota calle tero hitachari participación ciudadana, o va meza taco yetero nampitzipe, arameca o betzikakanta kerin nampitsiki Amazonía. No shaninkaite, meca no que en Belén de Mesón Estrada, iro vinzaita que meca arquitecta o yoshi venta yetiro betzikakotanzipe, anampitzitekika Amazonía aquí. Ahora chorani antacanta yeta que meca que en período tima que era proyecto de investigación. No ves estaba cierta. Buenos días Belén, Kitaiteri, bienvenida al programa. Buenos días, muchas gracias por recibirme. Kitaiteri pasón kipaba que en Satantiari. Belén, específicamente estamos hablando del proyecto de investigación que has realizado o vienes trabajando, el proyecto CASA. Cuéntanos cómo nace esta iniciativa, sobre todo al expandirse en nuestra Amazonía peruana. Bueno, el proyecto CASA se desarrolla principalmente en la región de Loreto. CASA significa Ciudades Autosostenibles Amazónicas. Es un reconocimiento desde la arquitectura, desde el urbanismo, del estudio de las ciudades, desde la planificación de las ciudades, cómo deben ser estas ciudades en el futuro, donde hay cambio climático, hay desigualdades sociales, económicas y sobre todo enfocándonos en un territorio donde las ciudades son relativamente jóvenes, ¿no? Comparadas con otras ciudades, las ciudades amazónicas
tendrán 150, 120 años, empezaron con la época del caucho, ¿no? Empezaron a asistir a este tipo de ciudades que nacen con una planificación, digamos, desde otros territorios, ¿no? No se tiene muchas veces en cuenta las particularidades de la selva en cuanto al movimiento de los ríos, tanto vertical como horizontal, como a las poblaciones dispersas y esta movilidad que existe, ¿no? Que están constantemente en movimiento el territorio mismo, pero también las poblaciones. Oka, aña beta kotarorika proyecto Pankotsi, casa o hita keroka. Iro intimeka menano ontana kero betsika kotansi o saika kotanti arika metsa iba metsa ta koyetero kameka nampitzipe. Y ella yamena koyetero kemperi oka hakukantari oka tsinkaite tantari yoria ite tantari kiaron sipaite unkimo hatanahe ancharo hara niha aisati ora yamena kosano yetiro oka hamkanteri chorani amakerori perani akante avisana que usar en 150 120 rikampa ora ibetske tanakeri pashini atiripetin ke gishiria kotana kiaro yamena kotero katsini ora usaika pero tanti arinan pizzi. Belén, continuando con lo que mencionas, en realidad se ha visto esta falencia, ¿no? En la región Loreto en cuanto a las zonas urbanísticas. En esta investigación, ¿qué es lo que más se ha priorizado, por ejemplo? Estamos viendo dos temas específicos, ¿no? Poder que la población tenga acceso a servicios básicos y también programas sociales, o sea, agua, desagüe, pero también educación, salud. Y que estos procesos de cómo llegan estos servicios sean a través de trabajos participativos con la población, tanto urbana y en estos últimos meses también trabajando con población, digamos, bueno, rural o comunidades ribereñas, Cucama y Nauta. Apite o canta kota oka yamena koyeta na keri canta bakero mora itekatsta koheite atiripe aisati obametansipe temperio intima koheite niha ikante tiri agua desagüe obametansi impohi ora tekatsta kotansi salud arameka yanta obetska canta en charika irointi nampitsiki para naota irashi Cucama Cucamiri. Y en este trabajo extraordinario que vienen desarrollando, ¿qué proyecciones, aparte de lo que ya vienen trabajando, ¿no? a futuro, a dónde se quiere llegar? Bueno, hemos estado en años anteriores trabajando en lo que es Iquitos y la periferia, ¿no? Los nuevos asentamientos que están creciendo alrededor de Iquitos, en lo que es, como mencionaba, agua y desagüe, pero no desde una mirada técnica, sino trabajándolo con la población. Entonces hemos trabajado siempre lugares colectivos. Y ahora estamos trabajando lo que es prestación de servicios para comunidades también que no necesariamente viven en la ciudad, ¿no? Como mencionaba, hay mucho movimiento de la misma gente que muchas veces vive una época en la ciudad, luego regresa a su comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, reconociendo este movimiento, reconociendo también que hay mucha gente, estamos trabajando ahora en la prestación o la exploración de servicios flotantes itinerantes que se adapten también a este movimiento que hay en los ríos, ¿no? Yamena kosano yetirika irointi akanta bakero nampitsikira ikitoshi aita que o kiario takerimeka proyecto tatsirika anta kanta yeta encharika apita kotabahiro niha aisati o hatantiarika arika metsa tatsine ora ihokaha yetirira niha tempa iro take ya koyeta nakero oka erimpia kotite taritsi yamehei tarika tiripeka sabikantarorinan pitsira. Y en este recorrido que haces en la Amazonía sobre este proyecto Casa, ¿qué más? ¿Cuáles son las debilidades de repente o las fortalezas que existen, ¿no? Para creo realizarlas?
Bueno, para nosotros resulta muy importante el poder trabajar con el Estado, ¿no? Desde el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, pues reconocemos que de ahí surgen estos recursos para poder brindar a la población estos servicios. Ya se dan de ciertas maneras. Hay muy buenos proyectos, no sé si conocen el proyecto PIAS, el de las plataformas itinerantes, que brinda servicios del Estado, ¿no? Reconociendo esta población dispersa que vive en ríos. Bueno, si el Estado no puede llegar a ellos a través de, digamos, construir edificios en cada localidad, se hace un bote, ¿no? Pero ese bote, por ejemplo, por su propio tamaño, no puede llegar a todas las microcuencas, va cada cierto tiempo, 2 o 3 meses. Entonces, lo que estamos proponiendo ahora es un bote, una embarcación más pequeña, que viaje menos recorridos y pueda llegar a comunidades. Entonces, en vez de tener un solo PIAS, puede complementarse con varios que estén recorriendo, digamos, recorridos más cortos, ¿no? Okameka ako heitiri yola autoridades timatsiri kantana heroanan piteki nacional, regional, local. Ya mena non taheita kero meka hako kantari arita kotante aria mita kotansika ontima itira hitacharira pias. Iro entioka ama hatako tatsiri kemperi ora kantana pitotsi antaroite ya. Ai etiroria mita kotansi nan pitspekira kantima itacha. Pekera sta omatempa maroni kobaka heitaria tiripeka. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias a ustedes. Moisés Porras Ramírez y que en cada calle que canto y ves quiero pancoches ecológicos andanan pizqui y quitos. Y que vantagei mega capchequete Moisés Porras. A que merece que canto mega orientiro investigación andanan pizqui y quitos. Quitai te vive Moisés. Muy buenos días, Cintia. Muchas gracias por la invitación. Moisés, háblame cómo ha sido la investigación que has hecho allá en la Amazonía peruana y sobre la arquitectura tradicional, el territorio y los paisajes. Sí. Bien, la investigación denominada Miradas y Reflexiones para la Renaturalización del Territorio y Paisaje de Iquitos finalmente es una invitación a ver Iquitos desde una mirada local, que sería la mía, pues yo soy de Iquitos, que a partir de 10 años de distancia me ha permitido reconocer y valorar tanto las capas naturales, históricas e identitarias, culturalmente, para tener un primer esquema de aproximación y de propuesta para una ciudad amazónica para Iquitos, una ciudad amazónica ribereña en Selva Baja. Ya tanda Carolina coca proyecto tema ipoña iriri antanan pitski Iquitos. O kameta pero tanjari y kingishta otagaro y patsite irota que meca yan tanta Carolina o kai hayata ki sambita ko ventiro y kanta heita seketa pairani y nan pitsteki. La investigación entonces reconoce los sistemas de bosques y aguas sobre los cuales Iquitos como ciudad ha sido construida, desentendiéndose de las bondades que estos sistemas les dan, ¿no? Por ejemplo, antiguamente Iquitos estaba de alguna manera articulada por un antiguo sistema de quebradas que era que permitía que la ciudad irrigue y drene, ¿no? Y los bosques que finalmente permitían que las comunidades, los pueblos originarios que se asentaron a lo largo de los antiguos barrios de Iquitos, Belén, Puchán y San Juan puedan articularse, ¿no? Pero con la aparición de la ciudad y la colonización, estos sistemas de alguna manera fueron olvidados y violentados, drenando y tapando las quebradas y deforestando los bosques para que aparezca una ciudad con un gran desentendimiento sobre sus capas naturales. Bailani antanan pitski Iquitos. O cameta, pero vete isek hetimaro y tiene llora pueblos indígenas, o cameta, pero tiene japa yeni, antami shipa yeni. Lujatita
yarenda tapagari atripayani meka ikari pero tapagari ibetzka pagaro andan ampitsi entre ciudad Iquitos rojatzita meka te añave tajiaro ora ni japa yeni pidiaye tane que tema itoya tapagaro maro etene hinchato hinchash payeni irota que meka ora yantata kauri okat proyecto okameta pero tanta hiari. La propuesta entonces reconoce los sistemas de bosques existentes hoy en la ciudad, como algunas calles arboladas, los bordes ribereños, los bosques o las posibilidades de generar grandes bosques dentro de la ciudad como grandes cuarteles abandonados, y también la posibilidad de recuperar el antiguo sistema de quebradas, pues una de las grandes vulnerabilidades que tenemos hoy en día en Iquitos son las inundaciones por lluvias. Y mucho de eso es porque justamente ya la ciudad no tiene por dónde drenar las aguas de lluvias hacia los ríos que antes drenaba por el río Nanay y antiguamente pasaba el Amazonas por ahí, ¿no? Ahora pasa el río Itaia. Pero entonces la propuesta busca recuperar eso para poder tejer un sistema de lugares, ¿no? A través de del sistema de bosques y aguas, conectar estos lugares que las personas reconocen como propios, donde se vive en comunidad, donde se vive en comunidad finalmente, ¿no? Y a través de estas capas vegetales e hídricas, reforzar la cultura de cuidado en la ciudad. Antana Iquitos ni hatapia que timabe tacha hinchato kantimai tacha meka isek hedenta yora atripayeni inampitseki yantanda karuri oka proyecto ka tema oka meta pero tanta hiari yamena perotero meka tema pairani yora akante ipashkai tada kero ni ha opoñashta akante ni ha payene sekatsira anta na segenta na pitski Iquitos payeni irota que meka ikingishago tanta karori yanta kero oka anta werensi oka meta pero tanta hiari isek hentari kameta maro etene atripayeni. Esta aproximación para un poco imaginar una ciudad amazónica ribereña para Iquitos creo que no hubiera sido posible sin un entendimiento de las capas históricas sobre las cuales Iquitos ha sido concebida y que el territorio de Iquitos ha sido concebido y finalmente son las que han configurado los paisajes a lo largo del tiempo, ¿no? Este reconocimiento de las capas históricas es reconocer cómo ha sido el proceso de transformación del territorio, entendiendo que inició como un conjunto de comunidades de pueblos originarios que se asentaron en la zona de Iquitos, como pueden ser los Maynas, los Pucamas, los Omaguas o los Jeveros, y cómo desde la llegada de los jesuitas hacia 1630, empezó la transformación del territorio, no solo en las dinámicas sociales, sino también en su arquitectura, en su configuración de territorio. Ya no se pensaba como una comunidad, sino como una ciudad, y entre el término de urbanismo, sobre todo en la época del caucho, que fue una época de bonanza, hasta el día de hoy, que es una ciudad que se desentiende, como te había dicho, de estas capas naturales y no tiene mayor planificación urbana. Paira ni yarean tapakari yora jesuita payeni tema irita que meka o tapakari maro etene antamish payeni y saiga hetinta yora pueblos indígenas maino onya esta pashine payeni anta inampitseki payeni tema irita que meka irirori koahedati okameta perotaje y saiga hetinta anta inampitseki ehatsita yameta kohetiri y saiga hetiri kameta. Coméntanos sobre las construcciones, las viviendas urbanas y rurales. Bien, la arquitectura amazónica ha sido sometida a un largo proceso de transformación a lo largo de los años, ¿no? Podemos entender que inicialmente los pueblos originarios desarrollaron distintas tipologías. Por un lado, por ejemplo, tenemos las malocas, estas grandes casas comunitarias de una escala bastante grande, pues albergaba a varias familias, donde se pueden dar ceremonias y se daba la vida cotidiana, con techos de palma y cerramientos de caña brava, que los tenían las comunidades huitoto, o las cocameras, que son estos techos de palma que llegan hasta el piso, que lo utilizan los pucamas o los yaguas.
que finalmente creo que a partir de 1630, con la llegada de los jesuitas, cuando se inicia este fenómeno de reducciones indígenas, comienza a transformarse. Pairani, tema Ibetzkiro Ibanco Payani Yora Huetoto, Puñasta, Cucama, Ibetzkagero con Piroshi. Y areta tapagri Pairani Yora Jesuita Meca, Ibetzka Pagro, Ibashneta Pagro, Pashine, Pancots Payani. Y los hatita Meca, tema Pairani, cante Pancotska Anta, canta entre Maloca, Arita que yanta hetro irirori sheria heta te hatita iro hatita meka añakero te oshia pero charo ora ibanco isek hetinda irirori nampits te que poñas isek yor atir sagatiranda ashini que nampits. Entonces, con la llegada de los jesuitas es que la vivienda se transforma a lo que conocemos hoy en día como la vivienda ribereña, que es esta vivienda rectangular, elevada sobre palafitos, que es consciente de todas las condiciones climáticas y culturales y también constructivas, porque se sigue construyendo con madera, se sigue construyendo con palmirapay, se sigue construyendo con tanshi, ¿no? para poder amarrar. Entonces, la vivienda se eleva porque hay zonas inundables, pero también para la protección de los animales. Es una vivienda que se desarrolla con una planta libre al ingreso, pero luego se desarrolla a través de un espacio anexado a una cocina y con un techo alto de palma que permite generar un ambiente fresco al interior. Además que al elevarse también ayuda a que el piso de entablado de madera siempre se mantenga fresco. Iro hatita meka irirori payeni ya meheitaro anta ibetzka itro ibanco payeni y piago heicharo tema ya que meka cantre un chato gen kamet pero tanjari hatita okianjari shekitam pia isek hendrika meta anda ina ibanco payeni iro hatita kanda heita irirori va meta pero ibetzkiro ibanco kanda heita isek anda ina isek payeni. Y continuando hablando del caso de Iquitos, con la llegada también con esta mirada, lo que le ha pasado siempre en nuestra Amazonía y ha influido en nuestra arquitectura, finalmente es esta mirada comercializadora y económica finalmente, ¿no? Que ha traído gente de fuera para extraer materia prima y que finalmente al momento de migrar también han traído sistemas constructivos de sus propios lugares. Eso pasó, por ejemplo, cuando llegan comerciantes de San Martín trayendo un sistema constructivo en tierra como el adobe o la quincha, y ahí es cuando en Iquitos aparecen, y más que sobre todo en Nauta, que es por donde ingresaron, se ven más construcciones en tierra, con estos muros de 40 centímetros, anchos, de una sola planta, y siguen cubriéndose con techos de palma, que claramente también responden a unas condiciones climáticas, porque en San Martín también hace es clima bastante tropical con calor, y ayuda al aislamiento térmico y la incidencia solar. Iro hatita meka ibetzke tiro pancots payeni tema yare gente pagari yor atzi poca heti ki bantiro anta nampitsi ki Iquitos yora atzi puñachari anta San Martín irita que amagro meka ora ibetzke pancots ki patsi yamagro ki patsi y pon iro hatita tema hetan jari iri payeni ire kite payeni iro o va meta pero ta iro hatita meka sek hetinta. Posterior a esto, ¿no? El comercio seguía creciendo y ya empiezan a aparecer casas en tierra de un segundo piso con quincha, pero no es hasta 1880 que llegan los primeros europeos a Iquitos, con esta búsqueda del oro blanco, que es el caucho, la Hervea brasiliensis, que finalmente fue la que produjo uno de los más grandes genocidios que hemos tenido en el país, pero que trajo sistemas constructivos y una tipología muy distinta, que claramente europea, pero que también era consciente o mantenía siendo consciente del clima tropical que tenía Iquitos, ¿no? Con techos altos, vanos verticales y donde predominaba el lleno sobre las ventanas, que lo que permitía que el sol no entre con tanta fuerza, ¿no? Y los techos altos que se mantenga un espacio fresco. Y creo que una de las más grandes soluciones que pudieron dar para el tema de las lluvias, pensando en una nueva tipología que había sido introducida al lugar, es el azulejo.
porque finalmente el azulejo te resiste el sol y la lluvia, ¿no? Y son azulejos que claramente eran traídos de fuera, pero que siempre con una temática mucho más botánica, por así decirlo, ¿no? Porque siempre trataba de emular los paisajes de nuestra Amazonía. Para ni yarían tapacari europeos payeni tema irita que aña creo cari pero tanti estaba esta calle tirim llora atiri payeni to ya tapacaro atcantri ora un chato más payeni canta triñani que mira con tiempo de cauchos tema lo hatita meca dirori payeni ves calle takaro diro pancotsi va meter tapacaro anta o kamet danjari inya ora inya uyoni ha cantero canta gente te seca gente anta michi na ambitsteki teme ora canta que color azul obviamente pero tanchari o comet pero tanchari anta maro tiene pancots payani o paso ante me antaro te Moisés. Muchas gracias. Gracias. Pero Catapaca, cha areta paca Isabela González Ochoa, irointi arquitecta, anta beta que ahora optima que era asociación, ojita que era Semillas Perú. Ari meka ayota cosa no ter orienta etirira, oja taiti nampitspeki asaika heitirar orienta mitekira. Buenos días Isabela, bienvenida al programa. Buenos días Denis. Gracias por la invitación. Buenos días televidentes de Achiañane y TV Perú. Bien. Coméntanos sobre los proyectos que viene desarrollando Semillas Perú en beneficio a las comunidades de los pueblos originarios de nuestra Amazonía peruana. Semillas Perú es una asociación sin fines de lucro que tiene base en Pangoa y en San Ignacio, Cajamarca y también en Lima. Y nace en Pangoa en el 2014 y desde ese año venimos realizando 15 escuelas, 2 residencias estudiantiles, 2 centros comunitarios y en diferentes comunidades alrededor de Pangoa. En Jerusalén de Miñaro, en Chuquibambilla, Santa Elena, Mazaronquiari, Alto Anapati, Otica y bueno, diversas comunidades, ¿no? Nativas, ayánicas y nomatsigengas. Hay teta que okajita charika Semillas Perú irointi organización sin fines de lucro te katsimeka pachinion kobakote amita koheiteri shaninkape koicha heitirori amita kotansi. Hay ta que un poñana cari un timana que nan piziki Pangoa, hay sati San Ignacio Cajamarca aquí, hay sati pohin irima shiki. Arite me cantabe heitiri nan piziki ra Pangoa o sheki venta heitana kero nan pizpe o pahiriako yeta keri que perika pichahina ko yeta ba kero Chuquibambilla. A esa teotica antare y mashiki antami anampite kira no shaninkaite. Isabela, y en esta construcción que vienen realizando para el beneficio del pueblo originario, los productos que vienen utilizando es de la zona o tal vez se implementan con materiales de otros lugares, ¿no? Sí, el diseño de las escuelas o de los distintos proyectos que hacemos están estrechamente relacionados a los materiales y los recursos naturales de cada zona, de cada comunidad. Entonces, principalmente utilizamos la madera, que siempre viene de bosques registrados o madereras certificadas. Esto puede ser en un mayor o menor porcentaje dependiendo de la accesibilidad que tiene la comunidad a adquirir esta madera. En el caso, por ejemplo, del concreto, utilizamos partes de la mezcla, ¿no? Que vienen de ríos como las piedras, los agregados. El cemento se compra en tiendas locales, pero claro que viene de otras zonas. Tratamos igual de comprar materiales que vengan del Perú. Por ejemplo, usamos otros materiales como el OSB, la teja asfáltica o el policarbonato y, bueno, y distintas fibras vegetales que utilizan las comunidades.
Oka meka ayetiri ovetska kanta tayetarori pankotsi yetatsiri ara yotants pankoki ayetiro ora kanta tota kanta yetakero ora inchato iro takeo sheki ya heitiri ai satia menanon tanakero ora okame satimo heiteri ashaninka oka isaika heitiri iriori kemperi ame heitari arori impohi jotsi patanakero oka kantana hero cemento ora otsireka koyetiri oka mesa pero tantana kiari Cabezzica Cotans Peca. Otro material que me olvidé de mencionar que también es muy utilizado es el ladrillo artesanal, que se produce localmente en Pangoa o en Mazamari. Y bueno, es un recurso que, claro, tiene ese trabajo artesanal y el color también ocre representa mucho la identidad de cada lugar. Aisati otsipata irorira ladrillo artesanal. Aitaki betske tirorina pitsiki pangoa, aisati Mazamari. Iro take obotsoreranki, aitake ora shiamata rori kemperi nampitsi un kame tira. Y bueno, en este proceso del trabajo que vienen desarrollando, simplemente no son un grupo de personas, sino son bastante aliados. En este caso, háblanos del voluntariado que existe. Sí. Bueno, tenemos un equipo fijo y un equipo que se renueva constantemente cada año de grupos de voluntarios, arquitectos en su mayoría y italianos que vienen a través del programa que se llama Servicio Civil Universal, promovido por el gobierno italiano. Y ellos vienen gracias a un convenio que tenemos con ellos. Y bueno, es un apoyo muy importante que tenemos en la oficina porque se produce este intercambio de saberes de ellos que vienen del extranjero, nosotros también con las comunidades. Y son chicos de 18 a 29 años. Bueno, aceptamos chicos de distintas profesiones, pero la mayoría de chicos que han venido han sido arquitectos o ingenieros. Ahí te take. Meka oka kantana heroi hijetiri voluntariado. Isheki heiti. Timan sano tapinintatsiri kari ara shtovitachane. Isaiga pininte iri japashini. Ari istovan heni onimotana heririka pokake amita kota keriri gobierno italiano. Y yo va me heitanta kariri maroni atiripeca haukin kanta yeterori oka iri vinsajeta que evan karipe overan charirosa renste 18 irosa tipashini pe aretan irosa tiarite ari mavatsa irosa renste oka iri yo heita que arquitectos yoshi venta heitiro a heitiri meca oka kanta vaquero betsika koyetan tatsirika. Y hasta el momento, en cuanto a la construcción, más o menos se puede tener un aproximado de lo que se viene trabajando en la actualidad. Bueno, hemos desarrollado, como te comenté, 15 escuelas, 2 residencias estudiantiles y 2 centros comunitarios en las diferentes zonas, en las diferentes comunidades nativas alrededor de Pangoa. Y esto beneficia no solo a la comunidad específica, sino tiene este efecto multiplicador que realmente son todas las comunidades alrededor, ¿no? Que logran ser parte también del proyecto y vivir, digamos, esta infraestructura educativa que se hace para ellos. Por ejemplo, desarrollamos una escuela secundaria en Santa Elena en el 2015 y era la primera escuela de este nivel educativo. Y al inicio habían pocos alumnos, pero ha ido creciendo la demanda estudiantil y se hizo incluso una residencia estudiantil para chicos que venían desde muy lejos. Y ahora nos encontramos, por ejemplo, haciendo la ampliación de esa primera residencia. Meka okarata que obetska kanta keri kanta vaquero tsakoni isaika heitan tiari yo obame ni teripe arehi satipenta kemperi okashiriaro nampitsi Santa Elena. Aita que intana karori meka in chapinki o va capicha in poca heita que yo ka historia heita tsiri meka cha ai que in poca shi heita tiro un ka mesa timo heita na que o ka anta heita keri. Y las proyecciones a futuro con este proyecto, ¿a dónde se piensa llegar? Bueno, ahora estamos en la ampliación de la residencia Santa Elena, que es una residencia, ¿no?, que nace de la escuela secundaria.
Y bueno, en paralelo en San Ignacio se está construyendo ahora una escuela primaria y secundaria en el caserío La Jalquilla. Y bueno, tenemos distintos proyectos en mente, pero claro, es algo que aún está por verse, todavía no los hemos comenzado. De hecho, hemos desarrollado un concurso que se llama Escuelas con Futuro, donde las mismas comunidades interesadas en tener una escuela o con necesidades de una infraestructura nueva participaron y se seleccionaron 2 comunidades, Chuquibambilla y Alto Chichireni. Y bueno, la idea es desarrollar estos 2 proyectos al terminar, ¿no?, la residencia, que sería una escuela inicial y una escuela secundaria. Okameka intita nakarora cantaba kero nampitsiki Santa Elena y rota kotima venta kotakero cante betsika kotansika okimo itetantiari. Ahí satina nampitsiki inta Cajamarca. Ahí está que San Ignacio que ahí sati optima venta kero me canta ita kerika. Y ro chapashini amena no tajeta na kero kemperiara cantaba kero Chuquibambilla, ahí sati pashini ki nampitsi Chichireni. Ahí está que betsika canterori pashini y que hay tantiari hanane kipe o va que era que hatsine cantaba kero hanane kipe pero tatsiri impohi pashini pe kimotanenta heta insiri. En este caso, para ir cerrando nuestra conversación, Isabela, ¿qué recomendaciones darías a todo nuestro público televidente relacionado a los recursos que tiene nuestra Amazonía peruana? Bueno, creo que es muy importante que que le devolvamos el valor que tiene la Amazonía como esta gran fuente de vida, de recursos naturales y de tradiciones, saberes y conocimientos ancestrales que son muy valiosos, que pueden seguir desarrollándose, y no solo desde la arquitectura, sino desde los distintos ámbitos profesionales. Entonces sí, saber también escuchar la naturaleza, a las personas que viven en ella y ser muy abierto, ¿no? Muchísimas gracias, Isabela. Gracias. No, gracias a ti. Okame sati meka impilla koyetajero amena kopinintero oka yotane tansipe timatsiri antamiki iro sati saika kopinintatsin eiro ampia kotarotsi ara yame heitana kari pe sati terini okametsa pero tantiari a kametsa tabaka heiten pasaika heite kametsa. Muchas gracias. Gracias, Isabel. gracias Denis por la entrevista. Betsika kotansipe nampitsiki Amazonía irota que yamena cosa no yetana keri okame satira isabika heitan tiaria tiripe nyama aña kerora ompashini yetake ari orika ikatsirin kaite pero te aisati kiaron sipaite ki saika heitan tiari kametsa atiripe. Aña bakaya pashini que semana. No eni hakanti o bakarari o programa ashi añane hatana.